Hay algo que yo he dicho toda la vida. Ok. Alien debió morir, a mi punto de vista, o el Alien que empezó el octavo pasajero, Sigourney Weaver, debió morir justo en la 3. Amigos de Nerd Alone, bienvenidos a un nuevo video de Here Is, esa sección donde yo, Lalo Jiménez, platico con algún invitado acerca de alguna película. Puede ser su película favorita, aquellas que han visto una y mil veces y no se aburren, aquellas que les hizo amar el cine o incluso ya a estas alturas, no me importa, de cualquier película. El caso es de platicar con alguien acerca de una película, de platicar de cine, eso es lo importante. Y el día de hoy tengo un gran invitado, el cual viene desde Spoiler Time. Él es productor, escritor y es fanático de las películas de terror. Él es Víctor Pineda, mejor conocido como Vic Spin. ¿Cómo estás, Vic? Muy bien, muchas gracias por la invitación. De saber que la entrada iba a ser tan cool, me hubiera arreglado un poquito más. Pero de verdad, muchas gracias por las flores, gracias por invitarme aquí, por pensar en mí y también en Spoiler Time, porque bueno, yo prácticamente soy parte del equipo oficial de Spoiler Time. Sí, no, gracias a ti por estar acá. Y pues para empezar, para que un poco la gente te conozca, te quiero preguntar, ¿cómo fue que comenzó tu camino en el cine, en la cultura pop? ¿Cómo fue que te iniciaste dentro de este tipo de cosas? Ok, prácticamente yo estudié otra carrera, yo nunca estudié comunicación, de hecho nunca tuve así una idea de dedicarme o de hacer mi vida en torno al cine y las series. Yo soy Claro, historiador del arte de profesión ok. y un día conocí hace muchos años cuando entré a la carrera, yo entré 17 años a la universidad, conocí esto de Cinépolis y Cinemex, de las tarjetas de Superfanático y este rollo, ¿no? Sí, claro. Entonces, me gustaba ir al cine, como a cualquier persona, y un día lo hice un reto personal, intentar llegar como a los niveles más altos. Así fue como empecé mi amor por esto, y Ok. después conocí gente que iba a alfombras rojas, que iba a premieres, que iba a muchas cosas, y ahí me empecé a meter en todo este rollo, y bueno, prácticamente así fue como comencé a tener esta afición y gusto por el cine y las series y el mundo del entretenimiento. De ahí, bueno, pasó todo un rollo que hice una propia página de cine, así como tú lo haces ahora. Yo tenía también un Claro. canal, una página. Conocí después Spoiler Time y decidí abandonar mi proyecto personal por dedicarme completamente al proyecto de Spoiler Time, que no es mío, pero soy prácticamente el hijo perdido de Spoiler Time. Sí, porque pude ver que estás en diferentes proyectos. Bueno, estás como productor, escribes para ahí, lo presentas también, que es este de, creo que, Así es. donde hablan como de cultura Spoiler Pride asiática. Ajá, sí. y que ramen. Ajá, sí, 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 como que estás ahí. Y pues me interesó mucho porque estás en prácticamente todos los lados. Es como que estás de aquí a allá y está muy interesante. Y de hecho te quería preguntar eso. Te quería preguntar cómo fue que llegaste, cómo fue que dijiste, ok, me voy a meter a Spoiler Time. Digo, si se puede saber, claro. ¿Cómo fue que Sí, llegaste ahí? sí, dato Chapoy, cuando yo empecé mi página, por algún solo motivo, tuve la suerte de hacer buenos amigos de estos de los RPs. Claro. Uno de mis compañeros de la preparatoria es RP de una agencia que lleva ahora Star Channel. Y él un día me invitó a un evento, después me empezaron a invitar. Llegué a un evento de Netflix un día de Club de Cuervos y conocí a Chechu Yegros, que antes hacía lo que yo hago en Spoiler Time. Ella me metió a Spoiler y yo empecé hace casi 5 años con Spoiler Time, ya llevo casi seis, Ok, creo. Y empecé cubriendo una entrevista de ¿cómo se llama? De Prison Break, perdón. ok. Y bueno, de ahí me, me seguí. Me agarraron un día para hacer Spoiler Night Show. Yo abría las latas en Spoiler Night Ok. Show, literalmente servía la chela. Y bueno, las responsabilidades fueron creciendo y ahora pues soy el que produce Spoiler Night Show, hago que ramen, hago Spoiler Pride, hago entrevistas, hago conducción en estos dos programas que comenté y hago coberturas, hago conferencias de prensa, hago bastantes cosas en Spoiler, también TikTok que tenemos por ahí, controlo todo lo que es las publicaciones de los shows. Entonces, Ok, básicamente ok. es así como terminé en todo esto. Ok, ok, interesante. O sea, fue como algo no esperado, digámoslo así. No, yo no lo esperaba. Digo, yo conocía el medio, era un medio que en ese entonces llevaba un año. Y bueno, me dijeron, ¿quieres entrar con nosotros? Yo le dije a Chechu, claro.
me tardaron como un mes en responder oficialmente. Fer Lozano, que no se ve mucho en Spoiler Time, que es la parte editorial, me hizo unas pruebas para escribir, porque yo iba a escribir en Spoiler Time, no iba a hacer todo lo que yo hago. Y bueno, ya después conocí un día a Rana en un evento de Fuera de Foco que hizo Gaby por su aniversario. Y ahí tuvimos como ese primer acercamiento y me invitó después a participar en Spoiler Night Show. Cool, interesante, interesante. Qué genial, porque igual ya tuve aquí a Rana, ya tuve a Diana, y es como que ya estoy teniendo un poco de todos los integrantes de Spoiler Time de alguna manera. Así que está interesante como conocer un punto de vista diferente de todo, desde Rana, como te digo, Diana, ahora tú. También tuve una chica Karina, que escribe para Spoiler Time, o escribía, no me acuerdo. Escribe Así todavía. que sí, escribe todavía, y como que está interesante ver el punto de vista de cada uno. Y mira, el día de hoy vamos a platicar acerca de una película que me dices que eres fan. Esta Muy película, fan. muy fan. Esta película tiene que ver mucho con la ciencia ficción. Creo que es una de las películas como que es un antes y un después para la ciencia ficción y para el terror, en mi opinión. Así Y es. me refiero a Alien, el octavo pasajero. Bueno, conocida como el octavo pasajero. Esta película de 1979, dirigida por Ridley Scott. Bueno, creada por Ridley Scott. Está protagonizada por Tom Sekery, Serky Skettery, John Hurt y la gran Sigourney Weaver. Y vemos como Así una es. tripulación de una nave comercial es destacada por un misterioso huésped. Y creo que la forma de eh, contar la historia sin contar tanto para platicar mejor de ella. Y pues quería preguntar primero que nada, Vic, ¿cómo fue que viste por primera vez esta película? ¿Cuándo fue? ¿Recuerdas? Sí, yo, esta película, bueno, no es de mi época, obviamente. Todavía no nacemos, creo que ni tú ni yo, o eso No, espero, creo. todavía ni uno, todavía ni uno. Todavía ni uno. Yo era muy chiquito cuando la vi la primera vez. Algo curioso es que a mí, como a los 10 años, me daba muchísimo miedo el cine de terror o el cine de ciencia Ok, ficción. De hecho, no lo veía porque no podía dormir en las noches. Y esa película la vi cuando yo tenía, después ya como unos 14 años, un amigo me invitó a su casa, estamos en una tarea y en el break dijimos, va, pues vamos a ver una peli. Y tenía esa peli en DVD. claro. La vi y me encantó. Ya había escuchado yo este rollo del cinemorfo y todo esto, pero te digo, me daba miedo de joven. Y después me empecé a ver todas las demás películas. Me gustó mucho el formato y la estética con la que se contaban las cosas. La narrativa de la película me enamoró. Entonces dije, ok, esto me encanta, me gusta. Me gustó mucho el xenomorfo, a pesar de ser pues, prácticamente el personaje indirecto principal, no aparece mucho en Claro. la película. De hecho, el actor que lo hizo, cuando tú lo ves caracterizado, es en qué momento sale tanta caracterización en la cinta, porque son Sí, escenas sí. muy fugaces en las parece. Pero me enamoró esta cuestión de eso y también de los aliens en general, esto de la vida como fuera de la Tierra es algo que me gusta mucho. Claro, claro. Y ahí surgió ese amor, ahí surgió ese amor. Te digo, después vi el resto de las películas, me encantó. Además, mucho tiempo después, Sigourney Weaver, vi varias cosas de su trabajo y ya unos años más tarde hizo también otra de las películas que más me gusta a mí, que es una película temática LGBT. Pero bueno, para hacerte ese rollo tan largo, prácticamente fue eso. Soy de verdad muy fanático de la saga. Fue la saga que me inició prácticamente en el gusto por el cine de ciencia Ok. ficción y de terror. Y de ahí, bueno, pues empecé a ver otro tipo de películas que me terminaron enamorando. Ok, ok, interesante. O sea, sí fue como de, por un trabajo escolar, digamos, de alguna manera, llegaste a esa película y de ahí empezó todo tu Así gusto. es. Cool, cool, interesante. Y de hecho, mira, te quería Así es. preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de esta película? ¿Qué es lo que dirías? Hay muchas cosas, pero esto es lo específico, esto fue lo que me enamoró de ella. Creo que Sigourney Weaver es de las cosas que me enamoró de ello. Generalmente, y por la época, era poco común ver una película de acción, ciencia ficción o alguna temática así en la que el personaje principal fuera la mujer. Claro, Eh, Tú lo puedes darte cuenta en el cine de aquella época como Elm Street, que es esto, aquí se conoce como Freddy Krueger, que es The Night in claro. Elm Street. La mayoría de las películas son protagonizadas por hombres o por mujeres. Bueno, Freddy Krueger es protagonizado por una mujer, la primera y la tercera parte, la segunda es por un Claro. hombre. Pero en este caso, Alien vio el éxito que tuvo Sigourney Weaver en la película
cómo llevó la situación. Hay algo que en general de esta película me gusta por ella. Generalmente uno cree que este tipo de cines, no sé cómo decirlo, no tiene como esa calidad que debería de tener el cine que mucha gente llama cine de arte o estas Claro, claro. grandes Sí, sí. películas que todo el mundo elogia. Y Sigourney logra como meterle esa intensidad a esta película. Además de que te digo, cuando vieron el éxito que tuvo, hicieron Aliens, Alien 3, después hicieron esta Muy cuestión bien. que ahora es Covenant, que ya no está protagonizada por Sigourney, pero bueno, tiene también de protagonista una mujer. Entonces, abrió como el paso hacia las mujeres dentro del cine de ciencia ficción y dejó en cuenta que no solo los hombres son fuertes en este tipo de géneros, y además de que voy a decirlo, es una película que en su mayoría tiene un público masculino, no tiene un público femenino, y es una película, repito, de ciencia ficción que tiene mucha acción y que yo a mi punto de vista la puedo comparar con grandes películas como en su momento fueron estas de Depredador, que están protagonizadas por Claro. un hombre, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, te quería comentar porque esa era una de mis películas, creo que te adelantaste un poquito a mis preguntas, pero que está bien, está bien, está bien. Porque te iba a preguntar qué pensabas acerca de esto, de que pues era una de las películas que en esos tiempos rompió como con un estereotipo de que todo lo ciencia ficción tenía que ser, o en su mayoría, protagonizado por un hombre y tendrá que ser el hombre quien salva todo, pero aquí rompieron con ese estigma, que un poquito ya igual, creo que ya para esas fechas estaba como que ah, hecho un empoderamiento hacia la mujer un poquito, igual pasó con Star Wars, por ejemplo, con Leia, creo que es a la par de Sigourney y de Alien, así que pues es algo que muy interesante cómo lo mencionas y cómo dices todo esto de que pues sí, es un público principal masculino el que ve las películas de Alien y pues creo que es uno de los personajes Ripley, es uno de los personajes femeninos y de ciencia ficción más conocidos y más importantes hasta el día de hoy. Sí, digo, como lo dices, ¿no? De hecho, a Sigourney se le conoce como la reina de la ciencia ficción y a Jamie Curry se le conoce como la reina del grito por Halloween, ¿no? Claro, Y digo, aunado a tu pregunta, es interesante ver cómo se pierde mucho el contexto de cómo empezó esta lucha en el cine por la representación femenina y de las minorías, no solo de las mujeres, sino de la comunidad LGBT y otro tipo de sí, minorías. claro, Eh, Esa película en general tiene un discurso interesante de leer y yo lo voy a marcar. No solo es como que la teniente Ridley sea una mujer que agarra y dice, a huevo, yo voy a matar a todos, sí, porque la película no te lo marca así. La película cuando tú la estás viendo, entiendes que ella es una de las principales junto con el androide, pero no es como que le den tanta importancia a su personaje, ¿sabes? sí, Y eso es algo interesante de la cinta. La cinta no tiene como importancia marcada dentro de un solo personaje. Hay varios personajes. De hecho, una de las mujeres de la cinta, que hace la película, es una de las que muere primero. Y Ridley es una de las que sobrevive y de ahí, bueno, se desarrolla que es la principal, etc., ¿no? sí, Eh, es interesante de marcar esto porque en esa época las mujeres gays, negros, espero que no esté mal decirlo así, siempre morían al inicio en las películas, ya sean de ciencia ficción o de terror. Entonces, el hecho de que la pongas como mujer es un gran paso. Ahora hay un retroceso también en el punto de que a pesar de que es una mujer que está protagonizando una película de ciencia ficción, es una mujer que tiene muchos estereotipos marcados. Es una mujer a la que marcan un poquito como en su momento masculinizada por el corte de cabello, por la ropa que claro. usa, por sus movimientos que hace, por muchas cuestiones. Pero a mi punto de vista, sí marca un punto importante. Creo que le abrió el camino a muchas mujeres que quisieran protagonizar cine de ciencia ficción o cine de acción, que lamentablemente yo voy a decir, no es algo que se ve tan seguido actualmente, a pesar de que en 1979 Alien, una película de ciencia ficción protagonizada por una mujer, uno de los mayores éxitos de taquilla y sigue siendo una de las películas más importantes y recordadas en la historia del cine. Y Sigourney Weaver es una de las actrices más recordadas en el mundo del cine por esta película. Pero lo que esta película hizo hoy en día no está siendo representado o identificado, que es abrirle paso a las mujeres en este tipo de cine. Creo que aún existe un poquito de machismo en la actualidad. Con Covenant pasó, mucha gente se quejó en ciertas cuestiones de Covenant, de los personajes, de la trama de Michael Fassbender, Sí, etc., sí. ¿no? Y por ahí se anunciaba, no sé si se desmitificó o sigue siendo un chisme, que iba a haber una serie de Alien escrita por Ridley Scott. Ah, Creo que sacaron una en HBO Max que va como por este rollo de la ciencia ficción, que también sí, está sí. pronunciada por una mujer y no tiene la importancia que debería de tener en cuestión de marketing y publicidad. Cuando en Ciudad de México se hizo
el aniversario de alguien, creo que fue unos 20 años. Yo tengo ahí mi póster que lamentablemente no lo puedo sacar porque tengo un tiradero de cosas. Ok, ok. Yo fui, y en torno a tu pregunta, yo fui y el cine estaba en su mayoría repleto de jóvenes hombres adultos, y es interesante ver que a ella no es una de las actrices a las que se les chifle en el cine, por así decirlo, bueno, en ese momento, Ujú. y nunca fue un hito sexual, Sigourney Weaver. Eso también es importante de remarcar. Nunca fue, y sí lo debemos decir, no fue considerada como tal un sex symbol en su época, y no se puede decir Exacto, que sí, por sí. eso la película tuvo un éxito. La película tuvo un éxito porque ella hizo un buen trabajo Ujú. y le dio puerta a las mujeres a hacer un buen trabajo en el cine de ciencia ficción. Entonces yo creo que eso es importante de remarcar en este aspecto de ella como mujer dentro de la cinta. Ok, ok, ok. Sí, de hecho está muy bien eso es lo que mencionas, porque no había puesto a pensar mucho en eso de que pues no fue considerado un sex symbol como muchas mujeres en esa época. Y por ejemplo, ahorita comparando igual como lo hice hace rato con Leia, por ejemplo, a ella sí se le sexualizó un poquito más y se le puede ver en el Return of Jedi. Y a diferencia de aquí de Sigourney Weaver, que no fue tan sexualizada y eso hizo que, pues creo que marcará un poco más el hecho de cómo se representa el personaje y qué tanta importancia tiene dentro de la cultura. Sí, Exacto. está muy bien hecho, no lo había pensado así. Y mira, rápido, ya hablamos un poquito de esto. Quiero pasar a otra pregunta que es, ¿hay algo que no te gusta de Alien, o sea, de la película? Solo de esa película, no Sí, más allá, tanto. sí, de esta película en general, del octavo pasajero, pues que no se mostrara tanto al xenomorfo. Digo, a mí me gustan mucho las películas en las que se Claro. muestra a los monstruos, etc. Y en específico en Alien, en el octavo pasajero, a pesar de que está esta escena increíble en la que le sale el alien o el xenomorfo del Sí, estómago, sí. no sé si la recuerdas, que sale como y Sí, sale y sí. después corre el bebecito alien. De ahí en fuera, el resto de las tomas son tomas pues muy fugaces de la colita, de la cabeza, o etc., ¿no? Claro. Creo que en específico de esta me hubiera gustado que tuviera más presencia ese personaje. Digo, sé que lo hicieron por una cuestión de darle misterio y atmósfera, pero creo que ese es uno de los puntos que no me gusta tanto, y un poquito la rapidez con la que va la historia en ciertos puntos, y también la lentitud o estos pedazos huecos que tienen en ciertos puntos. Ok, 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 interesante. Y de hecho, mi siguiente pregunta iba en relación a esto del xenomorfo, de que dices que tiene poca presencia, pero creo que fue y es todavía uno de los íconos del terror durante muchos años. Creo que pues se ha perdido un poco tal vez porque pues ya como que el hecho de que veamos un alien más creativo, bueno, más elaborado, como que ya no da tanto miedo a veces, o ya está Exacto. perdiendo como ese temor. Pero tú qué piensas de él, o sea, como monstruo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece el diseño que tiene? ¿Cómo fue cuando la primera vez que lo viste? ¿Cómo te sentiste? ¿Le tenías miedo? ¿No tenías miedo? ¿Qué me puedes contar de tu De relación con el niño, xenomorfo? sí, claro. De niño me da mucho pánico, obviamente, ¿no? Pues veía Claro. la película y salía el vato este con su mandíbula escurriendo babaquera ácido, pues yo me hacía popó del susto, ¿sabes? Luego la cola esa que es con un aguijón que literalmente te traspasa, me moría. Ya, te digo, de más grande, y ahora que estoy ya en este aspecto, me parece un buen trabajo. Creo que como tú lo dices, y eso es algo que usted dije, ya no hay personajes tan creativos en la ciencia ficción como lo es Alien. Ya hoy en día ocupamos mucho la imaginación para muchas cosas y tratamos de humanizar mucho esas cosas en la ciencia Claro. ficción, o específicamente en la ciencia ficción que habla de alienígenas o de monstruos, Ujú. depredadores. Guillermo del Toro, creo que, bueno, nada más que un poquito, es uno de los pocos que sigue haciendo estos monstruos tan creativos, tan originales. Y creo que de Alien, yo lo puedo decir, digo, nunca lo he escuchado de Guillermo del Toro, pero algo que me gusta de Alien es que marcó la pauta para crear estos monstruos un poco más humanoides. Si tú te das cuenta Claro. cuando ves una foto completa del Alien, o cuando llegas a ver un Alien completamente en alguna de las películas como en Covenant o en Aliens 3 o en Aliens, que es la 2, Sí. te das cuenta que es como nosotros, básicamente se le ven las costillas, tiene dos piernas, dos manos, no tiene ninguna extremidad extra más que la cola, como cualquier animal aquí en la Sí, Tierra, sí. y tiene una cara, bueno, un rostro curvo grande, ¿no? Que es como lo que más lo representa. Pero creo que eso es un buen punto que se manejó en esta película de Ridley Scott, el humanizar un poco a este personaje como para acercarlo con el público. Y te voy a poner un claro ejemplo. En la Guerra de los Mundos tienes estos tripoides, estos Claro. aliens de tres patitas, que son mucho más alejados de la realidad humana y te dan mucho más miedo y se asemejan a algo más externo. Y en cambio este personaje te causa un poquito más de
cercanía con tu realidad porque se parece a ti. Sí, sí, sí. Psicológicamente, ya en ese rollo, creo que es un personaje bien raro por ese punto, porque logra asimilar la forma humana y como humanos a veces le tenemos más miedo a lo que se parece a nosotros que a lo que no se parece a nosotros. Claro. Entonces, en ese punto me parece un personaje maravilloso y totalmente diseñado y estructurado. Por ahí después salió en Covenant salió en 1,000 diseños más de Aliens, no sé Sí, si sí. llegaste a ver la película, Sí, pero claro, en sí. esta película creo que es muy, muy, muy bien logrado el diseño y creo que ninguna de las películas de Aliens ha logrado alcanzar el diseño del personaje que tuvo en esa Sí. película del octavo pasajero. Sí, porque sí está muy marcado y creo que pues de ahí como que empezaron a hacer más diseños, a cambiarle cosas, a intentarlo hacer, como dices, tal vez un poco más humanoide, como traerlo un poco más realista, pero a la vez como se perdió un poco la esencia de lo que vimos en la primera, lo que se ve en la primera. Sí, sí, ya digo, la primera, mira, la primera lo que tiene, y yo creo que el gran éxito que logró es que te habla de un mundo futurista en el que el humano va a poder salir al universo a conquistarlo, Ujú. y no como en Star Wars, o no como en Valeria, o no como en Star Trek, sino que sale al mundo a conquistarlo, a hacer colonias, a sobrevivir, y se da cuenta de que no está solo en el universo, porque si te das cuenta en el resto de las sagas en las que el humano conquista el mundo, existe la conciencia de que hay algo fuera de, o sea, de que hay más Claro, vidas, más universos, más sociedades, ¿no? Y en Alien, básicamente, el humano es el centro del universo, no conoce nada más, va a otros planetas a conquistarlos, a formar colonias, y de pronto, chan, se topan con esta cosa que no saben qué es, que se los viene a comer, y, ok, es un alien. Entonces, ese es el éxito de esta película, que te marca la fragilidad del ser humano ante el universo con un monstruo que es muy parecido a ti. Y bueno, ujú, después el resto de las películas se empiezan a ir por este rollo de, ok, está este monstruo, después en la 2 llega una colonia de la que llega Prometeo, que es otro sí, sí, rollo, lugo en la 3 en la prisión, y así no sucesivamente, que es cuando muere Siguni, y luego está la 4 Alien Resurrección, en la que se intenta clonar a este personaje, ¿no? Pero en general, el éxito de esta película yo creo que es por eso, porque nos muestra una realidad que es más cercana a la nuestra, que es entender que el universo no está solo y que cuando nos topemos con esto vamos a intentar asimilarlo y vamos a sufrir un impacto muy cañón con esa cuestión. claro, 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 sí, creo que sí tienes mucha razón en eso de que, pues sí, estamos como que conscientes, están como conscientes de que hay algo más, pero pues no sabemos qué es, y está muy interesante eso. Exacto. Y mira, te quería preguntar, regresando un poco más a la película, ¿hay alguna escena que digas, esta escena es increíble, no puedo con esta escena, es lo mejor de esta película? Sí, la escena que todo el mundo conoce, que es cuando le sale el aliencito del estómago, para mí es la mejor escena de la película. Hay otra por ahí de la colita cuando va bajando, cuando está en la maquinaria, que también me parece Sí, muy sí, buena estéticamente, pero esta en específico del aliencito me parece increíble porque es tan grotesca y tan inesperada que te gusta y te sorprende. Y creo que es de las pocas escenas que tiene la película que sí te causan un shock, así que dices, what the fuck con esto. ujú, Aparte que es con la que abre el discurso de la existencia de claro, algo más, ¿no? sí, 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 Entonces, sí, creo me que es parece lo bien más, lograda. creo que sí, como dices, es la más Chale, icónica chale. y creo que sí, como que es un impacto muy importante y más por cómo se da, porque ya al parecer ya todo está tranquilo, ya van a ir normal en su viaje y de la nada, ¡pum! Como que ya comienza todo este Exacto. viaje diferente. Exacto. Aparte de los efectos, esta cuestión de no usar efectos visuales como el CGI en ese tipo de escena, me parece Claro, increíble. La pureza de ese tipo de efectos especiales creo que es algo que se necesita nuevamente en el cine de ciencia ficción. sí, como más prácticos, Exacto. sí. Y ahora lo contrario, ¿hay alguna escena que no te guste o que dices, no me la creo o algo así? Mm, fíjate que en general no. Eh, o sea, creo que la película está bien estructurada. Si lo ves como desde el punto de vista ya siglo XXI, en el que dices, ¿qué Claro, pedo con estos efectos especiales que se notan? Puedes decir sí, como esa parte en la que al androide se le corta la cabeza sí, y sí, lo que le sí. sale es su sangre, no sé qué sea, pero a mí siempre me pareció leche, pero Ah, a sí, mí me igual a mí. pareció leche. Entonces, creo que esa es la única escena que no me gusta porque justamente me causó un trauma con la leche un tiempo de mi vida ya de grande. Ok, Porque decía, güey, tiene leche de sangre, qué pedo, ¿no? Pero es más porque lo ves ya con esta mirada del siglo XXI. Creo que en sí. su momento fue muy impactante, pero de ahí en fuera, creo que ninguna otra escena me perturba o me causa ruido. Ujú, ok, ok, ok. Creo que sí tienes mucha razón.
Igual a mí como que fue de la escena que dije, ok, como que ahorita ya viéndolo con tanta tecnología, con tantos efectos que existen, ya es como de, sí, no me la creo. Totalmente, sí, ya hoy en Sí, día, ya, ya dices, ¿qué onda con esto? Pero esa pureza es la que se necesita nuevamente en el cine. sí, claro, como regresar un poco, como decíamos, a los efectos prácticos, como lo hacen más o menos algunas, ¿cómo se llama? Películas, por ejemplo, voy a retomar de nuevo porque creo que es el ejemplo más claro y con ciencia ficción que es Star Wars, que luego ocupan muchos efectos prácticos y creo que es algo que podríamos retomar y más porque creo que en el cine de terror es algo que sirve mucho, que ayuda mucho a que ese efecto práctico ayuda a darle un realismo más impresionante y creo que para ese tipo de películas creo que es muy necesario a veces. Sí, digo, nada más, perdón que te interrumpa, pero partiendo del punto de Alien, el octavo pasajero, Sí, y sí. continuando la línea de los efectos especiales que comentas, tanto en ciencia ficción como en terror, creo que hoy en día el abuso del CGI es lo que está arruinando este género. Yo lo he dicho toda la vida. Pesadilla en la calle Infierno, Viernes 13, Halloween, Alien, por ejemplo, Star Wars, que también usó CGI pero usó efectos prácticos. Y otra, Masacre en Texas, Depredador, otra infinidad de películas, Harry Potter incluso que empezó a usarse ya y después siguió usando efectos prácticos. Creo que son películas que tienen este público por esa cuestión. Voy a poner un ejemplo nada más para ya cerrar esto e irnos directamente a la película otra vez. Tú ves El Conjuro y El Conjuro ya no te da miedo, pero no te da miedo porque los efectos a veces son tan chafas porque están hechos de computadora que parece que es un estudiante de quinto año de universidad pública de la peor zona del universo, como en su momento fueron los Cuatro Fantásticos con Kate Mark, horrible. Exacto. Este, eso es lo que está perdiendo y bajando la calidad del cine ciencia ficción y terror. Entonces creo que se necesita volver a estos efectos. Guillermo del Toro, lo voy a repetir mil veces, es de los pocos que en sus películas que son ciencia Claro. ficción, fantasía, etc., sigue haciendo estas cuestiones, ¿no? Y creo que eso es el éxito que tiene Guillermo del Toro, no abusar del CGI. Creo que ese es su gran éxito y es el éxito de estas películas. Lo voy a repetir, Alien tiene el éxito que tiene porque no abusó del CGI más que en las escenas del universo, obviamente, ¿no? Que vemos Obviamente, la sí. nave Nostromo con todas estas cosas, pero Alien tiene ese éxito por eso, porque sus efectos son prácticos, porque utilizan una persona y no un robot y no un monstruo para hacer las escenas del xenomorfo, porque Claro. esa escena de cuando le sale de la pancita y la escena de la araña que le cae, son justamente por esas cuestiones, ¿no? Que son cosas reales, cosas que tú puedes imaginarte que son Claro, reales y sí, no sí. algo que ves en computadora y dices, guay, esto se ve súper en CGI. Entonces, nada más como para darle enfoque a eso que decías. No, sí, claro, claro, es algo importante y creo que es bueno mencionarlo porque igual ahorita te quería preguntar qué piensas acerca de todo este nuevo universo, expansión que está teniendo Alien. Ya lo comentamos un poquito durante la plática anteriormente, pero ahorita ya tenemos que Prometheus lo tuvimos en 2011, tuvimos Covenant en 2015, 2016, no, 2017. Y ahora, Dices, como mencionabas, vamos a tener una serie próximamente. Se tuvieron juegos, se tuvieron cómics de toda esa franquicia de Alien, pero ¿tú qué piensas sobre cómo están retomando este universo y si ha perdido la magia como las primeras películas o crees que sigue bien o crees que continúe mejor? hay algo que yo he dicho toda la vida. Ok. Alien debió morir, a mi punto de vista, o el Alien que empezó el octavo pasajero, Sigourney Weaver, debió morir justo en la 3. Ok. La gente más o menos que a lo mejor no ha visto la película, en la uno justamente es esto de la nave, ella escapa en una nave de ayuda y termina en un planeta colonizado justamente en el que aterriza Prometeo, que es esta película de 2012, y después de esta película escapa con una niña que la niña, no es spoiler, escapa con la niña, termina en una prisión que es Alien 3. Y ella se mata en esa película. Eso sí es un spoiler que te voy a decir porque todo el mundo lo sabe. En Alien 3 ella se muere, Sigourney Weaver se mata. Y hicieron una película ya a principios de los 2000, creo que sí, fue a principios de los 2000 cuando hicieron a Alien Resurrección. Y en esa película de Alien Resurrección, ella regresa al personaje. Está interpretada por esta Winona. ¿Cómo se llama esta niña? Soy malísimo con los nombres, ¿eh? Winona. Raider. Winona. Ella. Por Winona. Bueno, está interpretada, bueno, protagonizada por Winona. Y regresa Sigourney Weaver como en una especie de clon que lograron recuperar de su ADN de ¿no? Ujú. Mezclado con el del Alien. Es una cosa bien extraña. Después de esa película se hace un corte. Y ahí es donde termina. Se supone que la saga oficial, la de Ujú. Alien tal cual.
Después regresamos con Prometeo, como lo decías, y yo creo que Prometeo es el claro ejemplo de por qué no se debe de volver a hacer esto. Prometeo es una de mis películas menos favoritas de toda la saga. Para empezar, cuando salió Prometeo, yo lo he de decir, yo ni siquiera sabía que pertenecía a la saga de Alien, hasta que un día dije, ah, claro, pero si la Chena Ave es la que sale en Alien, es Prometeo, ya entendí todo. O sea, la nave del final, para que no ha visto la película, la nave del final, que están los creadores y todo este rollo. Prometo es el claro ejemplo de por qué esto debe de parar. Sí es una película que te intenta explicar mucho más de dónde vienen los aliens, pero tendrías que ver Alien contra Depredador 1, Alien contra Depredador 2 para entender este rollo de los creadores y todo este rollo del punto y etc. Pero yo creo que si van a seguir haciendo esto, deben de darle un nuevo enfoque y ya soltar un poco la saga principal. Ese es el problema de lo que está pasando ahora. Se están agarrando tanto del éxito de la saga de Siguni, de todo pasajero y de todo este rollo, Claro. que les cuesta un poco avanzar y crear algo más. Sí están creando este punto de explicar, ¿no? Lo de dónde vienen los aliens, de dónde vienen los xenomorfos, pero perdió esa esencia del xenomorfo. Prometeo y Alien Covenant terminan siendo unas historias, unas precuelas de cómo se te está de cómo se supone que se crearon estas criaturas y de cómo se crea el hombre. Ajá, pero nunca tiene nada que ver en cierto punto con el alien octavo pasajero del inicio. Son precuelas que te explican qué pasó antes de, un ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. creo que ese es el claro ejemplo de por qué de morir y darle un nuevo nombre a la saga o darle otro enfoque más interesante a la saga. Quizá haya un enfoque realmente dado a los xenomorfos, a un mundo de los xenomorfos o a explicar qué hacían con los xenomorfos porque se te explica en Alien contra Depredador. Si hacen una serie, realmente a mí me gustaría ver eso, no ver qué pasó después de Alien Covenant y o qué pasó antes de Prometeo, porque son películas que están interesantes, pero perdieron la esencia real a mi punto de vista, que cada crítico, cada persona, cada analista va a tener su expresión, pero a mi punto perdieron la esencia de eso y creo que continuar por esa línea la saga es un mal ejemplo. Alien Covenant, a pesar de haber sido exitosa en taquilla, tuvo muchas críticas por parte de los fans, muchas críticas por parte de la crítica, realmente, ¿no? Pero bueno, a mi punto de vista, creo que si se hace una serie o otra película, se le da otro enfoque más dado hacia los xenomorfos y no tanto hacia la parte humana de la película, porque eso es lo que gustó de la primera, que se enfocaba mucho en la parte pues, del alien, ¿sabes? Sí, sí. No en la parte humana de la película. Claro, claro, ok. Creo que sí es algo muy real, o sea, lo que dices, y más que alguien que es fanático de las películas que me diga esto, pues sí tiene como que cierta, un poco más de validez, porque pues la verdad, te voy a ser sincero, yo la primera vez que vi Alien, o una película de Alien, fue Prometheus, o sea, como que en verdad dije, quiero ver algo de Alien, y sabía que estaba relacionada con ellas, y ya después ya vi las películas, pero pues sí, nada que ver, no tenía como que, dije, como que entré mal al universo de Alien, porque pues digo, vi Prometeo primero, y después vi las originales, pero sí, es interesante cómo ha cambiado todo este universo de Alien. La verdad, a mí me gustaría ver más. Y como dices, igual del xenomorfo, como que conocer un poco más de lo que hay más allá de los humanos. De tal vez existen otras especies xenomorfos, o no sé, es algo que ha avanzado con la evolución. No sé, me encantaría ver más cosas de eso. Y, y pues a ver qué pasa, porque es algo interesante, porque te digo, va a haber una serie. Todavía no sé cuándo, bueno, la anunciaron, creo que es para Star Channel, me parece. Ajá. Creo que sí. Y, y pues quiero ver qué pasa con Alien en un futuro, porque pues sí, ahorita que volví a ver la película, la primera, que es Octavo Pasajero, para Bueno, poder platicar mejor de ella, como que me dieron ganas de conocer un poco más y ver un poco más ahora, en este momento de la vida. ya vamos a decirte algo. Iniciaste bien. De hecho, es como, bueno, ver Alien es como ver el UCM o cualquier saga de Star Wars o saga en general. Para entender un poquito la cronología de las películas, tienes que empezar por Prometeo, luego Covenant, luego lleva Claro. Octavo Pasajero, Aliens, Alien 3, a la Resurrección, ¿no? Nada más respecto a eso que decías, creo que cuando tú ves Prometeo y no ves las primeras, en eso de Prometeo y Covenant te dan a entender que el xenomorfo crece a través de un virus que te entra por la nariz. O, ya ves, bueno, nada más como spoiler, ya ves que en Prometeo se infectan cuando respiran, y lo que está en Sí, el sí. piso, lo respiran y se infectan, y bueno, les surge este rollo del alien que es más como un pulpo extraño. No sé si recuerdas esa escena en Sí, sí. Prometeo. Y luego,
En Covenant pasa lo mismo, que pisan esta plantita, como todo el planeta se contaminó después de lo de Prometeo, pisan la plantita y se enferman. Spoiler alert, aquí ya dije muchos spoilers. Pisan la plantita y se enferman. Entonces, es lo que a mí me cuesta un poco trabajo de digerir. Ok, se crean así, pero ¿qué pasa con los que surgen del huevo? O sea, ¿qué onda con los huevos? ¿Qué onda con todo lo que te plantean en Octavo, en Aliens? ¿Qué está pasando ahí, no? Entonces, eso es nada más, es como mi crush con la cuestión de Prometeo y Covenant. Sí me gustan muchísimo, obviamente, pero es como ese issue que tengo de ¿por qué chingados hicieron esas cosas? Y luego el personaje de Michael Fassbender tiene ahí experimentando y hace mil cosas y ok, a lo mejor entiendes que de ahí surge el alien ya ¿cómo se dice? De Alien Octavo Pasajero. Ajá, pero ¿por qué chingados te tardas 2 películas en explicar eso que te puedes explicar en una irte por un diálogo más rápido? Ese es mi único issue con esas películas en general, de Prometeo y de Covenant. Ok. Sí, está bien, digo. Yo empecé por ahí y creo que, como dices, tal vez sí empecé bien. Y pues te quería preguntar otra cosa, bueno, ya regresando un poco a la película y al universo de Alien, te quería preguntar qué piensas del trabajo de Ridley Scott, tanto en esta cinta como en su estilo que tomó por ejemplo, retomarlo en Covenant. A ver, ¿qué pienso de... De Ridley Scott, ajá, de lo que creó Ridley Scott, en sí de Ridley Scott, de su cinematografía, de lo que ha hecho, como, ¿qué piensas de este director? Digo, yo te voy a ser muy honesto, a mí su trabajo en esta cuestión de Alien es increíble y nada más dato curioso, Ridley Scott no hace ninguna otra película de Alien más que Octavo Pasajero y creo que vuelve a hacer Covenant. O sea, lo pongo como dato porque hay mucha gente que cree que Ridley Scott hizo Aliens 3, No. etc, 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 ¿no? Y no, realmente no. Prometeo sí está dirigida por él y creo que también hizo Covenant, no lo recuerdo, pero Prometeo sí está dirigida por él. Creo que en Aliens 2 produce la película, si no recuerdo, pero no es dirigida por él. Que hay una gran diferencia para poder entender. La producción es una cosa y la dirección es otra cosa, y a veces el resultado final tiene que ver más con la dirección que con la producción. Lo que hace este personaje en general me parece increíble. Te repito, creo que abrió las puertas a un nuevo cine de ciencia ficción. Yo lo he de decir, así como tu Tiburón lo hizo en su tiempo, que abrió el paso a este cine de animales, este Sí. cine de terror de animales que hoy en día podemos disfrutar. Alien abrió paso a este cine de ciencia ficción basado en criaturas fuera del planeta que espantaran. No tanto como Star Wars, me refiero, Claro. me explico un poco porque, bueno, Star Wars y Star Trek fueron icónicos en su momento, programas y películas icónicas en su momento, abrieron paso a que existía vida en otros planetas y una utopía de vida en otros planetas. Utopía Claro. me refiero por la palabra nada más como así, sociedades increíbles y mundos increíbles en otros planetas, ¿no? Pero Alien abrió paso a disfrutar de este cine en el que en el que a todos nos surge la duda de qué va a pasar cuando lleguen otro tipo Claro. de formas de vida a este planeta o a nuestro conocimiento, ¿no? O sea, ¿serán amistosos? ¿Serán peligrosos? Creo que hoy en día, gracias a Alien, se pueden disfrutar en el cine de películas como La Guerra de los Mundos, como Skyline, como esta última que salió en el final de todos los tiempos, como la película esta de Netflix que se llama Amor y Monstruos y no me acuerdo qué más. Ah, Entonces, claro, claro. a mi punto de vista, Alien abrió esa cancha en el cine. Digo, era 1979, el cine de terror era totalmente slash gore y totalmente basado en otro tipo de cosas, y el cine de ciencia ficción también. Teníamos Critters, que también era una cuestión del universo, pero Critters fue muy serie B, entonces no es como que todo el mundo la conociera y se hiciera muy popular. Y bueno, teníamos, te digo, Freddy Krueger, Halloween, etc., etc., en esas épocas, ¿no? Entonces creo que Ridley abrió este paso, me parece un buen director, me parece que hace buenos trabajos y me parece que prácticamente hizo lo que cualquier persona en este medio quiere hacer, que es dejar su huella, porque vamos a ser honestos, tanto de ese lado como de este lado, lo que todos queremos es dejar nuestra huella y él lo va a hacer el resto Claro. de la eternidad. O sea, es el día que el Señor fallezca, que el Señor deje este universo bendito, pues ese día se le va a recordar como el creador de este personaje y como el creador de una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Claro, 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 sí, sin duda. Y pues quería saber un poco de eso porque pues mi pregunta que vamos relacionada con lo último que mencionaste es, ¿para ti Alien marcó un antes y un después en la ciencia ficción y en el terror? Sí, sí lo marcó. Lo marcó, te digo, como en todos esos aspectos. Sí.
Lo marcó por esa cuestión de que abrió apertura. Además, digo, todos conocemos a Ridley por trabajar muchísimo en la ciencia ficción. Eso es Claro. más que obvio. Blade Runner. Creo que también ha hecho otro tipo de películas. La verdad, no recuerdo una en específica que no sea terror. Hannibal hizo... Ah, no, también está haciendo esta película con Lady Gaga y con Adam Driver. House of Gucci. House of Ah, Gucci. sí, sí, Creo sí. que sí, sí ha hecho otras cuestiones. Pero pues todo el mundo lo recuerda más para hacer películas de terror o de ciencia ficción. Claro. Y sí, él y Alien marcaron un paso, un antes y un después, a pesar de que ya había hecho Blade Runner, creo que la hizo antes. Corrígeme porque yo soy malo con las fechas. La hizo después, la hizo después. La hizo después, ok. Entonces sí marca un antes y un después. Yo creo que pues le abrió camino, ¿no? Alien le abrió camino en el mundo cinematográfico para poder hacer todo lo que ha hecho hasta ahora. Lo voy a decir, es como, no sé, James Cameron, te pongo el ejemplo, ¿no? Ujú. James Cameron pues, ya tenía películas, hizo Titanic, se le abrieron las Pum, puertas del mundo, claro, ¿sabes? Y lo mismo, Ridley Scott hizo Alien, se le abrieron las puertas del universo. claro. Entonces, el hecho de que nos aportara esta película marca un antes y un después, no solo en el cine ciencia ficción, sino en la historia del cine en general. Porque yo creo que después de esto, este tipo de cine, te digo, no se vuelve a contar igual. Y las películas dejaron de tenerle miedo a usar algo que Star Wars creó hermosamente. Yo no soy fan de Star Wars, pero he visto las Okay. películas. Y Star Wars te pinta el universo como un mundo maravilloso en el que todo el mundo convive en paz y tiene guerras como en la Tierra. Y todo el mundo es vida inteligente. Inteligente en el sentido de que puede hablar contigo. Entonces, Sí, sí, sí. Ridley prácticamente lo que hizo fue romper este estigma y decir, a huevo. O sea, en Alien Covenant estoy mostrando un universo que prácticamente pues es hostil. Entonces sí hay un antes y un después en esta cuestión. Ok, ok, ok. Ok, muy interesante. Es muy interesante eso que mencionas porque sí, rompe con ese paradigma de todo era bonito, el universo no sabemos qué tiene y pues eso es lo que te va a dar terror. A veces le vas a tener miedo, que no sabes qué hay allá afuera y cómo te va a tratar lo que está allá afuera. Exacto, totalmente. Y mira, la última pregunta que te quiero hacer ya para casi llegar al final es, ¿por qué alguien que no ha visto Alien debe de verla? Ok, creo que quien quiere enamorarse realmente del cine de ciencia ficción hoy en día debe de ver este tipo de películas, esta película en general. ¿Cómo decírtelo? La generación, ojalá que no suene muy viejo, pero No. la generación que ya está creciendo hoy en día y naciendo hoy en día y que a lo mejor, no sé qué edad tengas tú, pero yo por ejemplo soy de los 90, yo nací en el 94, ya saben mi edad. Yo nací en un inter, ¿sabes? En un inter en el que el cine de los 90 estaba dejando atrás lo fabuloso del cine terror de los 80s y estaba dando el inicio a un cine increíble de los 2000, que también en los 2000 hay muchos cines de terror y ciencia ficción muy bueno. Claro. Hasta el 2010, ¿no? Que bendita sea nadie usaba esto. Pero quien se quiere enamorar hoy en día, o un niño de 18 años que quiere decir, es que no me gusta ver El Conjuro, no me gusta ver películas de ciencia ficción como esta cosa horrible que hicieron de la momia con Tom Cruise que parece misión imposible, debe de ver esta película. Porque con esta película te vas a enamorar y vas a decir, esto es cine de ciencia ficción, ¿sabes? Esto es lo que realmente debe existir hoy en día, porque te está mostrando efectos visuales reales, te está mostrando algo clásico, tienes una actuación increíble de Sigourney Weaver, tienes una gran dirección de Ridley Scott, y también, parte importante, puedes partir de esta película para comparar el trabajo de Ridley en películas como Hannibal, como Exodus, como Prometeo, ahorita esto de House of Gucci, entre otras, ¿no? Creo que la misión es nuevo. Y puedes comparar el trabajo de otros actores como Sigourney, ¿no? Entonces, para mí es de ley que cualquier persona que sea cinéfila o que quiera meterse en esto la tiene que ver. Es una de las películas clásicas de todos los tiempos y va a seguir siendo un referente en cómo hacer cine enfocado en aliens, enfocado en monstruos fantasiosos hostiles y también un cine un poquito más oscuro. Nada más, creo que eso nunca te lo dije, algo que también gusta de la película es la fotografía. La fotografía es tan oscura, tan linda en ese sentido, que te crea una atmósfera que ya no ves en películas hoy en día. Creo que también quien le guste la cinematografía tiene que ver esta película por esa cuestión, porque te vas a enamorar de esa fotografía que es difícil de encontrar en una película de ciencia ficción y de terror actualmente. Y dejen esto de que se vea, pues, rara, ¿no? Porque ya no tiene la calidad hoy en día, ¿no? Sí. Pero la estética de la fotografía es algo que te va a enamorar, la estética del personaje es algo que te va a enamorar, y lo que hace Sigourney es algo que también te vas a quedar con cara de bendito sea que existe Sigourney Weaver. Claro, claro, claro.
Claro que sí, pues ya escucharon por qué deben de ver esa película. La verdad, yo tenía años que no la veía y la volví a disfrutar ahorita que la vi para poder platicar mejor de ella contigo. Es una gran película y como dices, la estética, todo este mundo creado, aunque es pequeño, es en una nave, un solo espacio, te crea una tensión, te crea una emoción tan grande cada vez que pasa algo que sí está muy, muy interesante todo esto. Así es, Y mira, totalmente. Digo, Stranger Things, por ejemplo, es una serie que le rinde mucho culto a la película en la cuestión del Outside Down y todo este rollo. claro, sí, 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 de hecho, incluso igual, si nos ponemos un poco más especiales, incluso el Demogorgon que vemos en Stranger Things, podemos como tomarlo un poco de referencia con el alien que vemos. Sí, claro. No, no solo Demogorgon, en general toda la estética. Por ahí en Stranger Things ves estas como venitas. No sé si recuerdas cuando van al otro lado, que ves como Sí, las sí, venitas en el piso y también cuando salen de la pared. Hace mucha referencia a esta estética de los huevitos cuando se encuentran claro. en la nave de los creadores que llegan, ¿no? Entonces, creo que ahí es interesante de ver esa parte y ver cómo ha influenciado hoy en día la ciencia ficción actual, ¿no? Y no Claro. solo esa película, Los Strangers es un hito a las películas de ciencia ficción y terror, es un gran homenaje, pero te repito, Alien pues, tiene una gran influencia sobre lo que es hoy en día en este género. Sí, sí, claro. Y mira, ahora vamos a pasar rápido a una parte del episodio donde te platico algunos datos acerca de la película, a ver si los conocías. No sé qué tan metido eres en eso. Échale. Ok, Échale. ok, ok, mira. Para empezar, es que la mayor parte de los interiores que vemos dentro de la nave, el Nostromo, se rodaron en un cementerio de aviones. Esto para poder hacer mejor la producción, para que no gastar tanto dinero y para que el presupuesto se fuera principalmente en el Alien y para los efectos especiales de la película. Ese dato no me lo sabía, es no para mí. Sí, Ese sí, sí no me lo sabía para nada. sí, ok, ese es bueno, ese es bueno. Ya te sorprendí con un dato, ese es bueno. Empezamos bien. Y mira, el siguiente dato es que el título original de la película era, o bueno, se planeaba que fuera Star Beast, o sea, bestia estelar. Y el de la nave iba a tener, bueno, la nave iba a tener como nombre el Snark en vez de Nostromo. Pero al final decidieron como que cambiarlo, como que no les gustaba este nombre y pues decidieron cambiarlo a solo Alien, porque pues es el personaje principal. Y además también tenían como que la idea de que el personaje de Alien, o sea, la criatura tuviera ojos arriba de su cabeza, como en la parte superior, pero decidieron eliminarlos, ajá, porque esto le daba un aspecto menos terrorífico, así que si los quitaban, se veía más terrorífico, así que pues dijeron, ¿sabes qué? Sin ojos. Eso del nombre sí me lo sabía. De hecho, sé que se agregó lo del octavo pasajero justo porque es el octavo pasajero. Ese dato sí me lo sabía el nombre. Sé que también hubo otras opciones de nombres por ahí. Claro. Y lo del Alien también me sabía. De hecho, yo sabía que el diseño iba a ser diferente. Justo la persona que se encargó de diseñar, que hace poco tuvo una exhibición aquí en México, sé Sí, que tenía otro diseño para el personaje y sé que al final se quedó este porque era el que daba más miedo en general al público cuando lo veía. sí, claro. Sí, claro que latino porque sí da mucho miedo. Bueno, Yeah. cuando la primera vez que la ves, pues sí. Sí te da Pero miedito. otro dato es que Ridley Scott decidió que la toma en la que el alien sale por primera vez del pecho fuera filmada con 4 cámaras al mismo tiempo, pero además no le avisó a los actores que iba a pasar. O sea, fue como algo espontáneo que no sabía nadie y esto causó una reacción más natural tanto en los actores, principalmente en la actriz Verónica Cartwright, a la cual no sabía que le iban a salpicar sangre en la cara, así que todo lo que vemos en esa escena es súper natural. Algo me sabía de ese chisme, no me lo sabía al 100%, pero sí me sabía algo en específico. De hecho, cuando tú ves la película, pues sí dices, ¿qué onda, no? La sorpresa es muy Claro. buena. Y sí me sabía algo así del chisme, no me lo sabía completo y ahorita ya me lo completaste. Este dato de la actriz de Verónica no me lo sabía. Sí, como que fue algo natural y esto creo que es importante porque igual, como decimos, es algo espontáneo, así que le da más realismo a la película y ayuda mucho a que igual tú sientas el miedo que sintieron ellos. Exacto, así es. Y mira, el último dato que tengo es en relación al elenco y es que el orden en que conocen, bueno, el orden en que mueren los personajes es el orden
de quién eran los actores más conocidos de ese reparto. O sea, el primer en morir es John Hurt, que pues lo conocemos por varios papeles además de esa película, como en V de Venganza y no me acuerdo la otra. Pero bueno, él es el primero en morir. Y al último, pues la sobreviviente es Sigourney Weaver, quien era entonces una actriz poco conocida. Así que pues ella fue la que sobrevivió. Pero sí, conforme eran más conocidos los actores, iban muriendo poco a poco. Ese me sabía más o menos algo y también yo me sabía por ahí un dato que no sé si tú te sepas, pero yo me sabía que Sigourney no iba a protagonizar la película. Yo me sabía que le iba a protagonizar alguna otra actriz y no recuerdo por qué motivo quedó Sigourney. De hecho, Sigourney, no sé si fue no, fue su segunda película, la que sí, su segunda película de Alien. Antes había hecho nada más otra película, un papel muy pequeño. Ok, eso sí no lo sabía, pero es muy interesante porque sí, como que ya después es ese imaginario de que cómo se hubiera sido si hubiera salido, no sé, otra actriz y ese tipo de juegos mentales que luego al conocer este tipo de datos tienes, es como que muy interesante. Así es. Y mira, pues Vic, ya casi llegamos al final, la verdad, antes que nada, de nuevo agradecerte por estar aquí, pero también antes me gustaría que les recomendaras a la gente que nos ve una película y una serie, la que quieras, no hay problema de lo que sea, aquí se acepta cualquier sugerencia. Perdón, primero que nada, si ahorita me trabo un poquito, mi internet está de la... Porque ya saben, ¿no? Se cae la noche y llueve y es horrible acá en la ciudad. Exacto. Una película, no importa el género. Bueno, saben, yo soy una persona LGBT que apoya los derechos humanos, etc. Siempre hay una película que a mí me va a marcar en un antes y un después de ver cine de este tipo de género, que es LGBT prácticamente, y se llama Plegarias para Bobby. Es una película justamente protagonizada por Sigourney Weaver. Es uno de los trabajos que muy poca gente sabe que ella hizo. Yo la recomiendo porque creo que te da a entender un poquito lo que se sufre siendo una persona LGBT. Y digo sufre porque son muchas cuestiones dentro de lo familiar, lo personal y lo religioso. Muchas veces damos por hecho que al ser gay, lesbiana, sexual, transexual, transgénero, mucha gente cree que es solo como, ah, sí, ya lo eres y la vida para ti va a ser tan Sí. normal como la de cualquier otra persona. Y creo que la gente que no entiende el por qué se celebra el Día del Orgullo y por qué tenemos esta fecha específica para nosotros o por qué tenemos como tanto activismo de este lado, Claro. eh, es porque no ha visto esa película, porque no ha visto el dilema que hay con uno mismo cuando sale del closet, el dilema que hay ante la sociedad, el dilema que tienen tus padres, tu familia cuando lo enfrentan, porque no solo eres tú, también es la gente que te rodea, y el dilema que hay con la fe y con el hecho de la diversidad sexual. Creo que todo el mundo la tiene que ver, te digo, se llama Plegarias para Bobby, es muy buena, se puede encontrar en YouTube y en Internet. En YouTube se encuentra solo en castellano, o sea, en español de España, Sí, claro. y creo que online se puede ver en español latino. Yo te la recomiendo también a ti, Vela. Es una película que te va a hacer llorar, te va a hacer entender muchas cosas. Y en cuestiones de series, me la pones difícil. Ok. Tengo dos, espero que se puedan decir. Una de mis series, bueno, son tres, pero una de mis series favoritas es Glee. Creo que todo el mundo la tiene que ver para entender mucho cómo es la adolescencia de las personas que tenemos nuestra edad, cómo fue esa adolescencia y cómo se está marcando la pauta. Otra es Pose, que es una gran serie que también habla del activismo transexual y VIH, etc. Y la última serie es Veneno, es una serie que acaba de estrenarse en HBO Max y creo que relata perfectamente el abuso que tienen los medios de comunicación hacia las personas LGBT y transexuales y cómo se lucra Ok, con ok. el hecho de la comunidad y la población LGBT dentro de los medios de comunicación y al final también te da a entender un poco de que todos somos desechables y de que nadie es importante en este medio. Solo eres importante mientras seas relevante y cuando lo dejas de ser, eres desechable. Ok, ok, ok. Ok, ok, muy buenas recomendaciones. Ya me dieron ganas de ver la película. Vela, es muy Y, buena, muy, muy buena. y Glee ya la vi, o sea, era fan de Glee. Yo, Ya. o sea, es que fue mi secundaria, o sea, secundaria fue Glee, la verdad, hasta la cuarta, quinta temporada fue cuando la vi. No me acuerdo, o sea, en la última temporada que vi fue cuando muere Cory, ¿cómo se llama? El personaje Cory de... Monty. Ajá, muere él. Fue como que la última temporada que vi. Sí, sí. La 4.
Ajá. Sí, después de eso se arruinó un poco la serie, pero es buena, es bastante buena. Sí, es interesante, está muy interesante y además hay ciertos números o ciertos arreglos a ciertas canciones que me encantan. Son una joya, la verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno, amigos, ya llegamos al final. Antes se me olvidaba. Vic, ¿dónde te siguen? ¿Dónde estás? Tu micrófono, date. Perfecto. Bueno, yo trabajo, como lo comenté al inicio, en Spoiler Time, entonces pueden leerme ahí, pueden ver todas las entrevistas que hago ahí en el canal de YouTube y bueno, también en Instagram. Me ven produciendo Spoiler Night Show todos los martes en punto a las 9 de la noche en vivo por Facebook, YouTube y Twitch de Spoiler Time. Y también conduzco Spoiler Pride todos los viernes a las 7 de la noche. Y después conduzco junto con Ilse Vélez y Ilse Castellán, que Ramen, que es un programa en el que hablamos de cultura coreana. Y en Spoiler Pride hablo justamente de cosas relacionadas al feminismo y a la comunidad y la población LGBT, VIH, entre otras cosas. Y en todas mis redes sociales me pueden encontrar como @vix_pin con X. Entonces, síganme entre otras cosillas por ahí, Twitter, Instagram, no tengo TikTok, pero bueno, espero muy pronto tenerlo. Ok, ok, vayan a seguirlo. De todas maneras, aquí van a aparecer todas las redes de Vic y también los links para que vayan a leerlo, para que lo vayan a ver en cualquier de sus programas. Y amigos, ahora sí llegamos al final de este episodio. No olviden seguirme a mí en mis redes sociales, tanto personales como que son @lalogior15, como en las de este bello proyecto que es @nerdalont, tanto en Facebook como en Instagram, ahí vayan a seguirme. Y pues ahora sí, amigos, hemos llegado, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. De nuevo, gracias, Vic, y Gracias a ti. nos vemos a la próxima semana. Adiós.